Bueno, entonces comenzamos en la página 63, continuamos con el libro Cábala para las Naciones y entramos en un tema muy interesante, a pesar de que todo lo que hemos dicho es interesante, pero yo resumiría que la intención del libro, como lo dije, es que se empiece a conocer el Mahida desde su alma. Podemos cerrar los micrófonos, por favor, que tiene el micrófono abierto. Y precisamente en este capítulo empieza, o en este inciso, vamos a decirlo así, empieza a hablar sobre el alma y las 10 sefirot. Decía hace un momento también que hay mucha información de Kabbalah en redes sociales o en páginas, y mucha de esa información también no está a veces bien explicada o está mal interpretada. Por eso hay que tener cuidado con esto, pero también hay otra cosa que yo noté en mis años de estudio también, y es que muchas cosas, muchos libros hablan de conceptos que no tienen que ver eh, o no son aplicables a la vida no ajida, ¿ya? Entonces, eso es una de las cosas que se viene a tratar aquí, ¿ya? Primeramente, si recuerdan, hay una diferencia en las almas, ¿ya? Una diferencia. Entonces, precisamente partiendo desde ahí, desde ese punto, aunque suene un poco, a veces algunas personas no lo entiendan, no estamos hablando de manera despectiva, simplemente tratando de entender cómo Hashem estructuró o cómo se están organizadas, digamos así, las almas de las naciones y las almas del pueblo judío, y cuál es el potencial que tienen y también explica que parte de lo que dijimos, las naciones tienen el potencial también de unirse al pueblo judío. Eso es lo que hemos visto con algunas personas, pero también es un proceso tan personal que no se le puede inducir o alentar a la persona que sea judío, porque es algo que depende mucho de sí mismo, de su búsqueda personal y de su madurez, vamos a decir así, en el autoconocimiento y en lo que quiere. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí viene a hablar el capítulo, dice el alma y las 10 sefirot. Esto lo abordo también en mi libro, el Hashem, cuando lo publiquen lo pueden leer. Dice, estudiamos en Kabbalah que Hashem creó el mundo a través de 10 sefirot. Esto es 10 emanaciones de energía divina que permean y se manifiestan en cada aspecto de la creación, incluyendo, por supuesto, el alma humana que fue creada a imagen y semejanza. Ahí hay una nota, sin embargo, yo amplío ese tema en mi libro, el tema creo que lo charlamos una vez al principio de las clases, me parece, sobre el tema de imagen y semejanza, ya de que según Rashi se refiere a un molde, entre comillas, que fue el que fue creado el alma, pero el alma no tiene forma. El alma, como muchas cosas en el mundo espiritual, no tiene forma, no podemos decir, eh, digamos, que tenga partes o algo así, sino a veces la mejor forma de decir es emanaciones, esencias, y, y también hay un proyecto divino que fue primero, que es lo que denominan la Kabbalah Adam Kadmon. Y Adam Kadmon está relacionado con la voluntad, o sea, con la voluntad de Hashem. Es decir, Hashem creó su voluntad para poder crear. Eso es toda una paradoja también interesante allí. Pero, ¿por qué se le llama Adam a ese proyecto? ¿Por qué? Porque está dicho que toda la creación, digamos, el plano de la creación, cuando digo plano me refiero a seres humanos, animales, piedras, todo lo que hay en el mundo, incluso lo que no podemos ver, tiene una estructura, entre comillas, que se asemeja a un cuerpo humano. Y eso no es literal, eso eh, digamos que tiene que ver con precisamente con esas emanaciones. Vamos a verlo ahorita. Y dice que Hashem creó el mundo a través de 10 sefirot. O sea, Hashem primero creó las sefirot, o sea, creó esas emanaciones. Y de estas 10 emanaciones de energía que permean y se manifiestan en cada aspecto de la creación, incluyendo por supuesto el alma que fue creada en imagen y semejanza. O sea, estas emanaciones son, por decirlo así, son como los hilos o son la manera en que Hashem se manifiesta en la creación, como ya lo hemos hablado. Por ejemplo, a veces Hashem es juicio estricto cuando vemos pasajes de pronto difíciles, por ejemplo, lo que pasó el 17 de Tammuz, que estábamos en ayuno el día de ayer. ¿Por qué? Por la destrucción del templo. Y esto, para los que leen un poco más de la historia y lo que dice algunos escritos del Tanakh,
fue momentos muy difíciles, incluso hubo imágenes desgarradoras, difíciles, que al pueblo judío le tocó vivir, hambre, etcétera, etcétera, para no hablar ahorita de eso. Pero podríamos, la gente no le cabe en la cabeza cómo puede ser que Hashem pueda hacer estas cosas, que se ve como muy cruel, entre comillas. La respuesta de esto es que Hashem, en este caso, está actuando con un juicio severo. O sea, el pueblo de Israel lastimosamente se había desviado en muchos aspectos de la Torá y él ya lo había dicho a través de Moshe, antes de entrar a la tierra, le dice, y si ustedes se desvían de la Torá, entonces él mismo le dice todas las cosas. Ya, ahí le sale la bendición y la maldición. O sea, Hashem dice que puede pasar si los judíos se desvían de la Torá. Y esto fue lo que pasó. El pueblo judío hizo cosas que no estaban bien y causó precisamente un juicio severo de parte de Hashem. Pero aún así, ese juicio está refinado. O sea, hay amor aquí. O sea, hay amor que de pronto nosotros no podemos ver, pero cuando vemos que el objetivo de todo es bueno, y al final de cuentas, como también lo mencionamos, los sufrimientos, las enfermedades o incluso estas cosas que también son sufrimientos, son para limpiar a veces el pecado y otras cosas. Entonces, aquí hablamos de que Hashem en ese momento actúa o actuó de una manera con rigor, con juicio, ¿ya? Pero también ahí implícito había amor. Eso lo hace Hashem porque Él es perfecto. Él puede armonizar estas dos cualidades de rigor y amor de una manera perfecta. Y así se interactúa Hashem. Otras veces, la mayoría de veces, casi todo el tiempo, Hashem nos regala cosas o nos da cosas que tal vez ni merecemos porque no conocemos qué méritos tenemos ni nada, solamente pedimos, en el caso de nosotros los judíos, en nombre de nuestros patriarcas, por los méritos de nuestros patriarcas. Entonces, eh, por decirlo así, Hashem actúa de diferentes formas. O sea, a veces se muestra más un atributo que otro. Pero al final de cuentas todos están armonizados, todos los atributos, todas las 10 sefirot están armonizadas. Y, y no solo eso, sino que la representación, lo que ustedes han visto, lo hablo porque sé que es un conocimiento que está, como le dije, tienen idea, no creo que no lo hayan visto, el tema del árbol de la vida, las cosas que están en internet. De hecho, en el curso de leyes noajidas estudiamos de que la Kabbalah está prohibida para el noajida, pero que a final de cuentas con el noajida puede hacer lo que quiera, digamos, meterse en páginas si quiere, no vamos a estar vigilándole, o sea, cada quien es responsable de sí mismo. Pero hay una realidad y es que el noajida puede buscar en páginas cosas que de pronto están prohibidas para él. Eso ya es una responsabilidad propia con el noajida. De una u otra forma se ha conocido muchos conceptos y se ha visto la estructura del árbol sefirótico de 10 sefirot, vemos las líneas que está unida por cada esfera. Y la gente piensa o a veces inconscientemente entiende que esa es una estructura o que así son las sefirot. Y recuerden que estos son representaciones que más bien vienen ahí como a mostrar, a representar muchos conceptos, no está hablando de que sean así. Ejemplo, la sefirot, está dicho en Kabbalah que la sefirot cuando Hashem las creó, entre ellas no interactuaban, o sea, cada sefira estaba independiente. Y esto precisamente no era el objetivo, digamos, el objetivo último, pero fueron creadas así, fueron creadas de manera independiente, y eso significa que no interactuaban entre ellas. Luego se rompieron, dice la Kabbalah, dice Shevitat de Kelim, todo esto figurativo, se rompieron, fueron avasalladas por la luz del Creador, y nuevamente se reconstruyeron, y cuando se habla de reconstrucción se llama de tikkun, de corrección. En hebreo, tikkun es una palabra que se utiliza incluso para los que van a hacer trabajos en las casas de alguien, hacer tikkunim, o sea, hacer correcciones de la pared o cosas así. Tikkun es una palabra relacionada con corregir, con arreglar, en el hebreo moderno también. Y acá se habla de armonizar ese tikkun, o sea, cuando las esferas se volvieron a construir, se armonizaron, quiere decir que estaban armonizadas una con otra, estaban interactuando, y esa interacción es representada por los canales que vemos o esas líneas que unen las esferas en el árbol sefirot. O sea, solamente está hablando que hay una unión entre una y la otra. Eso es armonizar, pero eso habla de que ese árbol está en estado de tikkun, después de que se corrigió, después de que se rompió, se reestructuró y ahora está en un estado armonizado. Ahora
interactúan una con la otra, se dan entre una y la otra de la luz que reciben del Creador. Todo esto es figurativo, pero también encontramos esquemas que muestran la sefirot sobre una figura humana, el cuerpo humano. Gesed del lado derecho, Geburah del lado izquierdo, y representan como de manera delineada una figura humana. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Porque es lo que está dicho aquí. O sea, el alma fue creada también con estas sefirot, y el alma humana también tiene la capacidad de, primeramente, armonizarlas, es decir, actuar de manera adecuada con estas cualidades, y segundo, tiene el alma la capacidad de interactuar con los demás a través de estas cualidades, a través de estas midot. Por ejemplo, una persona puede ser bondadoso con el otro, ahí está en cierta forma predominando su cualidad de Gesed, pero una persona de pronto puede ser egoísta, pues ahí está predominando su cualidad de Geburah. Las dos por separado no están bien, hay que armonizarlas, hay que refinarlas. Un ejemplo de refinamiento de esto es, por ejemplo, el padre con el hijo. El padre con el hijo, si el padre le da todo al hijo, y si el padre no le pone ningún tipo de límites a los hijos, pues tiene un gesed que está actuando de manera no refinada, o sea, de manera defectuosa. ¿Por qué? Porque el amor sin límites puede ser dañino. ¿Ya? Un amor sin límites puede ser dañino. De hecho, las emociones son para controlarlas. Si ellos nos controlan a nosotros, pueden ser dañinas. Entonces, un amor sin límites es dañino. Al final de cuentas, él cree que ama a ese hijo, no le pone límites, no le reprende cuando hace algo malo. ¿Y qué está haciendo ahí? También impactando el carácter del niño, y puede ser que a futuro el niño se comporte de una manera negativa, no va a comportarse bien, y puede ser una mala persona, ¿ya? Que ahora le va a tocar refinar a través de sufrimientos sus cualidades. Pero ese es un amor sin límites. O sea, todo necesita un equilibrio en el mundo. De hecho, el mundo está construido en equilibrio. El mundo. Yo, que fui profesor de termodinámica también, se habla mucho del equilibrio. ¿Ya? El equilibrio es la ausencia de un cambio. Así está dicho en la ciencia, en la termodinámica. Pero se habla siempre de algo potencial, de algo que puede, digamos, salir del equilibrio. Y toda la creación está hecha en equilibrio, todo está hecho en equilibrio. Por ejemplo, el hierro. El hierro normalmente está en la tierra, están formados de hierro, pero cuando se saca de allí y se quitan las impurezas y todo esto, y se aísla solamente el hierro, se le llama hierro porque está aislado solamente, y es lo que se utiliza para hacer construcciones y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa con el hierro que se deja a la intemperie? Pues con el tiempo se va a oxidar. ¿Por qué se oxida? Porque su estado de equilibrio en este mundo es óxido. Entonces él vuelve a su estado de equilibrio, y a fin de cuentas vuelve a la tierra. O sea, Hashem ya hizo las cosas con equilibrio aquí. Y también, en el caso del alma humana, existe el potencial de armonizar esas cualidades, sobre todo cuando la persona empieza a analizarse a sí mismo y empieza a comprender el por qué le pasa tal cosa, por qué tiene esta dificultad. No, ni siquiera a veces son dificultades que se exteriorizan, que otras personas ven, sino que la persona llega a un punto tal de supraconciencia o de metacognición que puede analizarse a sí mismo y puede entonces enfocar y tratar de armonizar estas cosas. Por ejemplo, con el ejemplo del padre al hijo, un padre entonces verá que tiene que ponerle límites a su hijo, y esos límites son parte de ese amor. O sea, le ama tanto que tiene que restringirle cosas, porque tiene que enseñarle que hay límites. Tiene que enseñarle que no todo se lo puede dar, porque le está mal acostumbrando. Entonces, allí está digamos, armonizando, o está uniendo dos cualidades, la de amor con rigor. Al momento que hace esto, al final de cuentas, es un amor rectificado, un amor que está ejerciéndose con sabiduría. Por esa razón, es un ejemplo que estoy trayendo aquí de cómo el alma humana también fue creada a imagen y semejanza. O sea, así como Hashem actúa con el mundo, que a veces es riguroso. De hecho, ya empezando la creación fue hecha con rigor, por lo que se constriñó su luz para poder
el poder crearnos a nosotros. Eso es un amor. Así lo trae el portal de la Unicidad del Tani, que esa parte sí se puede estudiar el Noajida. De hecho, lo estuvimos haciendo unas clases sobre eso. Las hemos parado porque yo lo estaba haciendo los días jueves en la noche, pero no me he olvidado. Tengo ganas de retomar esas clases. Estoy muy ocupado ahorita, pero vamos a ver cómo hacemos. Pero el portal de la Unicidad del Tani es algo muy bueno también que debe estudiar en Noajida, y ahí se habla precisamente de que Hashem restringió su luz en aras del amor, o sea, en aras de crear, en aras de poder que existiera una creación. Entonces ahí vemos también esa armonía, y así como Hashem actúa, que es lo que está diciendo, así como Hashem actúa de manera armonizada, el ser humano, como fue creado a imagen y semejanza, también tiene ese potencial, el potencial de armonizar esas cualidades, de armonizarlas. ¿Y quién va a poder hacer eso? Aquel que ha despertado su conciencia de la divinidad, es decir, es más fácil para un justo de las naciones, pero tiene que trabajar. Fácil en el sentido de que no conocen nada, ni les interesa conocer nada, ni incluso dicen que no existe un Dios. El justo de las naciones ya está muchos pasos adelante, pero el trabajo personal no es fácil, es de mucho esfuerzo y disciplina, pero se puede, y en eso ayuda mucho la psicología, como lo vamos a ver, incluso lo voy a escribir en mi libro de disertación. Y eso es lo que dice aquí, estas 10 emanaciones de energía divina que permean y se manifiestan en cada aspecto de la creación, incluyendo, por supuesto, el alma humana, que fue creada a imagen y semejanza. O sea, aquí está hablando de las cualidades divinas, es decir, cuando hablamos de cualidades divinas o cualidades superiores, estamos hablando de con las que Hashem actúa con su creación. Pero nosotros, como un microcosmos de eso, también tenemos unas cualidades con las que podemos actuar con nuestra sociedad, con nuestro prójimo. Y dice acá, continuando, dice, tanto el alma física como la divina se manifiesta a través de ellas, y ambas cuentan con una estructura completa de 10 componentes que, como se escribe en Kabbalah, se dividen en 3 facultades intelectuales y 7 atributos emocionales o de comportamiento. Está diciendo, tanto el alma física, escuchen esa expresión, alma física. ¿Acaso el alma física? ¿Quién me explica ahí? ¿Quién me aclara qué significa esto? El alma ¿Mm? animal, Rab, Nefesh. Sí, muy bien. ¿Por qué se le llama alma física? Porque se apega a lo físico, a lo material de este mundo. Sí, también, sí, que está pegada, o también es precisamente la que le da vida al cuerpo, o sea, la que da vida a lo físico. Y también precisamente está muy enfocada, como vamos a ver, hacia las cualidades emocionales. O sea, por eso se llama animal, ¿ya? Porque no es animal completamente, obviamente, ¿por qué? Porque es el alma de un ser superior, de un hombre. Comparado al animal, el animal no piensa, no tiene la corteza cerebral, porque según la biología, en la corteza cerebral es que está la capacidad de elección del ser humano. Obviamente, según la Hasidut o según la Kabbalah, no es allí. La corteza cerebral es una manifestación física de ese poder del alma de decidir. Pero hay una equivalencia, no crean que no, una equivalencia entre cómo analizan los científicos el cerebro y algo que dice la Kabbalah. El problema, que también lo digo en mi libro, el problema es que los científicos dejan de lado la divinidad. Y el problema de muchos no judíos también es que cuando se abocan a lo espiritual también a veces dejan de lado la ciencia, que les puede ayudar mucho en su proceso, por lo menos al inicio. Entonces sí, tal cual. O sea, no es que el alma de un animal, vamos a decir así, tiene la capacidad, a veces la gente piensa que los animales piensan o que pueden, digamos, percibir el miedo. Sí, eso se llama instinto. Instinto es otra cosa. ¿Ya? Instinto es otra cosa, es algo que está allí como que incrustado, como que programado en su alma animal. Acá no, acá el ser humano, como estamos diciendo, tiene un alma que se le llama física o animal porque su énfasis normalmente es hacia las cosas materiales, a la autosatisfacción de sus placeres físicos. Esto no es malo, el problema es que parece que al inicio, cuando no hay conciencia de lo divino, esto es lo único que se piensa. ¿Ya? Pero hay una parte intelectual que se llama Segel, ahorita la vamos a mirar. Primeramente aquí está diciendo es que existen 2 almas, una alma física como divina, ya lo hablamos en otro lado, y el alma animal, Nefesh Abemit, o alma física, al igual que el alma
divina, ambas tienen una estructura de 10 sefirot. Ambas tienen 10 sefirot. O sea, están conformadas, o conformadas no es la palabra, pero como que también tienen dentro de sí esas 10 emanaciones creadas del creador. A eso se refiere que fuimos creados con imagen y semejanza. Bueno, acá más adelante lo va a hablar el libro. Yo quisiera, pero permítame un segundo. Entonces aquí tanto el alma física como la divina se manifiesta a través, ya dijimos, ya ese párrafo ya lo leímos. Alma física y alma divina tienen 10 sefirot. Y esas 10 sefirot son la forma en que se manifiestan las almas. Ahora dice, dentro de cada alma, que ya dijimos que hay 10 sefirot, también hay una subdivisión. Hay 3 sefirot que son consideradas intelecto y otras 7 sefirot que son las inferiores que se llaman midot o cualidades. Por eso dice el siguiente párrafo, dice, las 3 cualidades son sabiduría, perdón, las 3 intelectuales son, es decir, hay 3 sefirot o 3 cualidades que son relacionadas con el intelecto o el entendimiento, que dice Hogma, Bina y Dat. Estas 3 sefirot, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Son Hogma, Bina y Dat. Estas 3 sefirot constituyen lo que se llama Sehel, ¿ya? O, como dice aquí, Mohim. En el hebreo se dice Moach. Moach es cerebro. Mohim es plural, los cerebros. Ya, literalmente los cerebros. Y por eso también hay 7 equivalencias con los cerebros. Tenemos 2 lóbulos, un solo cerebro, pero hay 2 lóbulos, entonces el lóbulo el derecho y el izquierdo. Y también hay allí no voy a decir que esas son las sefirot, a veces no van a entender así, sino que también ahí se muestra biológicamente también un poco eso que está del plano espiritual con el que fue construido el hombre. La corteza cerebral es la que une los dos lóbulos cerebrales, los dos, no sé si lóbulos que se dice. Hemisferios, no son los hemisferios. Hemisferios, El sí. lóbulo del Hemisferio frontal y cerebral. el occipital. Exacto, muy bien, toda. Entonces, la corteza está en el centro. Ya, es la corteza cerebral. Según, yo estudié algo de coach, según la psicología, la ciencia, en el córtex no lo tienen los animales. Ya. El córtex o la corteza cerebral no está en los animales. Y según la ciencia, en la corteza cerebral es la que está la capacidad de elección del ser humano. Ya. Todo eso voy a poner en mi libro. No estamos acá en otro libro ahorita, pero, pero bueno, el punto aquí es que hay una equivalencia, una insinuación, no es literal, pero sí, hay una vamos a decirlo así, como diría la palabra, como una representación. Similitud no tanto, una representación de eso espiritual en lo físico, vamos a decirlo así. Ahora, a esas tres sefirot se llaman Jomá, Binah y Dat. Eso, o se le llama cerebros, o lo que también yo he dicho muchas veces, Sehel o intelecto, pero lastimosamente cuando digo intelecto la gente entiende el concepto de intelecto que la ciencia trae, que el intelecto es la capacidad de ser pensantes, inteligentes, racionales, etcétera. Pero no, el libro lo va a aclarar. Vamos a ver. Entonces, tenemos así, alma divina y alma animal. Cada alma divina tiene 10 sefirot, alma animal tiene 10 sefirot. Alma divina, entonces, tiene también 3 sefirot superiores que se llaman mojim o cerebros, y alma animal también tiene 3 sefirot superiores que se llaman mojim, cerebros. Y dice, las 3 primeras, o mojim, se llaman cerebros, literalmente. Las 7 sefirot que están debajo, miren, si ustedes quieren, miren después de la clase el esquema del árbol sefirótico. Hay 13, está Keter, no está mencionando Keter. Keter, Jomá, Binah y Dat. Dat siempre se representa punteada. Y debajo de ella está Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut. Hay 7 debajo. Esas 7 sefirot representan las cualidades emocionales del alma. O de comportamiento se llama así, porque emociones, según la psicología, es otra cosa, pero se habla también de cómo actúa el ser humano. Eso también es comportamental. Y aquí está diciendo entonces que las otras midot se llaman midot emocionales. Son 7. Son 7. Igual que las 7 leyes Noahim.
Ya, entonces dice aquí, 7 sefirot emocionales son Gesed, bondad, rigor, Geburah, belleza, Tiferet, Netzat, victoria, reconocimiento, Od, fundamento, Yesod, y Malhut, reinado, que también se conocen como las 7 inferiores, o midot, o atributos. De todas maneras, comparándolas entre sí, aquí empieza a verse lo que le estoy diciendo, por eso la diferencia que acabo de decir, que no quedó grabada, es importante, porque este párrafo se entiende mejor así. Dice, de todas maneras, comparándolas entre sí, el alma divina es reflejada mayormente por las 3 primeras y los aspectos físico-animales por las 7 inferiores. Escuchen. De todas maneras, comparándolas entre sí, o sea, comparando alma divina y alma animal, el alma divina es reflejada mayormente por las 3 primeras, es decir, por el intelecto, y los aspectos físico-animales por las 7 inferiores. Esto quiere decir que el lado emocional y conductual del alma divina está subordinado al cerebro, es decir, motivado, dirigido y controlado primariamente por su lado intelectual. Mientras que a la inversa, el lado intelectual del alma físico-animal está subordinado a o sirve a los intereses de su lado emocional y de comportamiento. ¿Qué está diciendo allí? Ambos tienen el intelecto, ambas. El alma animal tiene intelecto y tiene midot. El alma animal, perdón, tiene intelecto y tiene cualidades, atributos emocionales. Pero ¿por qué el alma divina se relaciona con el intelecto? Dice, porque no es que ella sea solamente intelecto, sino que en ella predomina el intelecto. ¿Y qué es el intelecto? Me voy a adelantar un poco al párrafo penúltimo, donde dice, es importante notar que cuando decimos que el alma divina es principalmente intelectual, estamos implicando que el intelecto es la capacidad del alma de percibir la divinidad. Escuchen eso, el intelecto es la capacidad del alma de percibir la divinidad. El intelecto no es la capacidad que tiene el ser humano de comprender la teoría atómica. El intelecto no es la capacidad que tenga el ser humano de ser un brillante médico, científico, etc. Eso es un reflejo y es parte del intelecto, sí, pero el intelecto, como está dicho en Kabbalah y en otros lugares, Hashem nos hizo seres inteligentes para que utilizáramos esa inteligencia en conocerlo a Él. O sea, el intelecto fue creado en nosotros para que le conociéramos a Él, a nuestro Creador y sus misbot. Para eso es el intelecto. No es para las matemáticas, ni para la contabilidad, ni para ser médico, aunque sirve para eso y eso está bien, pero el objetivo primordial de la inteligencia en el ser humano es comprender la divinidad directamente a través de los instrumentos provistos por los sentidos interiores espirituales del alma, o sea, la vista espiritual, Jokma, el oído espiritual, Bina, y el gusto espiritual, Da'at. Ahí queda claro que es intelecto. No estamos hablando, todos somos como seres creados de Hashem, como seres humanos, somos inteligentes, todos. Incluso hay gente, de pronto no judía, son una eminencia en ciencias y lo puede dejar a uno literalmente sorprendido con todo el conocimiento que tienen. Pero, se comportan en su vida personal subyugados por sus emociones. Son muy inteligentes, pero no son personas que sepan controlar sus emociones. Son personas que buscan la autogratificación y placeres, etcétera, y tienen un caos en su vida. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ahí, su intelecto, a pesar de que es muy inteligente, está subyugado por las cualidades animales. Entonces, volviendo al punto acá, del segundo párrafo, dice, de todas maneras, comparándolas entre sí, el alma divina es reflejada mayormente por las 3 primeras, como dijimos, cuando se relaciona o se hace alusión, vamos a decir así, al intelecto cuando se habla de alma divina, pero cuando se habla de alma animal, se hace alusión a la parte conductual animal, a pesar de que tenga también un intelecto. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, Ra. Bien. Dice, por eso cuando decimos que el alma divina es intelectual, un segundo, quiero ver quiénes están presentes. Bien. Por eso cuando decimos que el alma divina es intelectual en esencia y que el alma física animal es emotiva, estamos refiriéndonos solo a la influencia dominante en cada una de ellas. Porque como ya dijimos, cada una de ellas posee una estructura completa de 10 sefirot.
Y además, cada una es interinclusiva, o sea que contiene el reflejo de todas las demás. O sea, cada sefirá incluye a las demás. Entonces está diciendo es, cuando decimos alma divina es intelectual, se refiere a que lo que predomina allá es esa capacidad intelectual del alma divina, pero entiéndase intelectual como la capacidad de entender lo divino, ¿ya? Y en el alma animal predominan las emociones y las cualidades que buscan la gratificación. Y por eso es que hay que entender esto, porque cuando el Noahida entiende esto, va a entender que está ligado a su alma, pero que puede sobreponerse a esos deseos y a esos pensamientos y a todas las cosas que van en contra de la Torá. ¿Y por qué le da tanta lucha? No digo que en el judío no haya lucha, no digo que no existan judíos que estén desafortunadamente perdidos en muchos aspectos de los placeres mundanos, pero allá, ¿qué pasó? Que el alma divina fue subyugada por el alma animal, pero el judío tiene la capacidad de sacudirse de eso de una manera a veces milagrosa, que es lo que se llama el Teshuvah también. En el no judío, eh, predomina, eso lo dice aquí el libro también, las eh, cualidades emocionales animales, que por eso el no judío tiene que contrarrestar esto con su segel. Y la pregunta es, ¿no tiene la oportunidad? Sí, claro, tiene el intelecto, sobre todo si es una gira que estamos hablando que ya empezó a tener conciencia de lo divino, entonces va a empezar a desarrollar ese trabajo. ¿Ves? La gente piensa que aceptó las 7 leyes y ya es un justo en las naciones. No. Un piadoso de las naciones es aquel que además de que acepta las 7 leyes empieza a trabajar ahora en lo que se llama tikkun amidot, en la corrección de sus cualidades. ¿Ya? Aquí, dice, por cierto, una de las enseñanzas básicas del misticismo judío es que todo conjunto integral de objetos posee la propiedad de inclusión, apareciendo como un holograma donde cada elemento del conjunto refleja y manifiesta a los demás. Dice, es importante notar que cuando decimos que el alma divina es principalmente intelectual, estamos implicando que el intelecto es la capacidad del alma de percibir divinidad directamente a través de los instrumentos provistos por los sentidos inferiores. Perdón, sentidos interiores, que son la vista espiritual, Joma, el oído espiritual, Binah, y el gusto animal, Dat. O sea, en otras palabras, el intelecto. Ya, ese es el intelecto, esa capacidad de inteligencia que es para concebir, para percibir la divinidad. De igual modo, cuando decimos que el alma físico-animal es primordialmente emotiva, las dos emociones primarias, amor y temor, se refieren a la atracción hacia aquello que en apariencia es grato y placentero, y a la repulsión de lo que aparece peligroso o desagradable. O sea, es lo que decía, el animal por instinto, el animal no piensa, pero el animal se ve un cocodrilo y puede salir corriendo. Ay, ¿por qué sabe que el cocodrilo se lo va a comer? No es que él sepa, es instinto de conservación, está ligado ahí. A eso se refiere aquí, cuando dice las dos emociones primarias, amor y temor, se refieren a la atracción hacia aquello que en apariencia es grato. O sea, hay una tendencia innata del alma animal de buscar lo placentero y lo grato, ya no importa si es malo. Cuando esto se vuelve crónico, cuando se habla de vicios, ya hablamos de las personas que están perdidas en un vicio, droga, etcétera. A final de cuentas están buscando gratificación, ya. Y incluso dentro de ese ámbito va a haber personas que cada vez buscan drogas más fuertes porque quieren sentir ese efecto. Entonces, a final de cuentas, ¿qué están buscando? Gratificación. Pero llegan a un punto crítico que prácticamente ya ahí prácticamente se apoderó, se adueñó ese sentimiento de gratificación ante su intelecto. Él sabe que le está haciendo daño. O sea, no piensen que no sabe. Podemos ver médicos, neumólogos, o sea, expertos en pulmones, que fuman. ¿Ves? Entonces, ¿cómo puede ser? Él no sabe qué hace daño. Sí, pero ¿qué dice a veces? De algo no tenemos que morir, dicen algunos. Entonces, ¿qué? Prefiere gratificar su instinto Una salida animal. rápida. Ajá, prefiere gratificar su instinto animal antes que predominar el intelecto. O sea, si él sabe, eso también incluso en la introducción del Masej Berajot, de la edición Tashema, la introducción que hacen ellos de Tashema, dicen que esto se llama falta de emuná.
La emuná es ser consecuente con lo que sabes. Ya. Si tú sabes que eso es malo, pues no lo hagas. Si aprendiste esto que la Torá te dice que esto es malo, pues no lo hagas. Eso es emuná. ¿Ya? Entonces, y dice, cuando una persona carece de emuná, y pone ese ejemplo que te estoy diciendo, el neumólogo que está operando pulmones en el quirófano y sale de ahí después de horas de cirugía a fumarse un cigarrillo. Entonces, no es consecuente con lo que sabe. Por eso se habla de intelecto. El intelecto tiene que predominar. ¿Ya? Entonces, pero de manera innata, esta alma animal busca la gratificación. Y esto también está relacionado con las hormonas, pero es otro tema ahorita. Podemos concluir entonces que el alma animal está orientada, escuchen esto, podemos concluir entonces, están dando una llamada aquí ahorita, podemos concluir entonces que el alma animal está, perdón, el alma divina está orientada hacia Hashem, mientras que el alma física o animal, físico-animal, está orientada hacia sí misma, hacia su gratificación. Por eso el proceso del Nahida de romper todas esas estructuras y enfocarse hacia Hashem, y enfocarse hacia el prójimo, enfocarse, ¿ves? Y por eso los que no están en ese proceso siquiera, dice el Pasuk, la bondad de las naciones es pecado. Todo lo que hacen lo buscan por su propia gratificación. Incluso que den ayudas humanitarias, lo están haciendo para sentirse grandes. ¿Ves? No pasa así con todo el mundo, pero es la realidad de lo que pasa con el alma animal, está enfocada hacia sí misma. En el momento que se hace humilde y empieza a enfocarse hacia sí misma, pero a ver los problemitas que tiene y las cosas y corregirlo, entonces el alma va a empezar a enfocarse hacia Hashem. Ambas almas poseen una sefira adicional. Quiero llegar a un punto que mencioné con la aclaración que estaba haciendo detrás de cámaras. Dice, ambas almas poseen una sefirá adicional conocida como Keter o corona, que se relaciona con los niveles supraconscientes del alma. Ella es el origen de la elección que el alma realiza para decidir qué parte de su naturaleza consciente predominará. Según la Kabbalah, el Keter está representado por el cráneo. Ya, el cráneo. Entonces, si el intelecto o las emociones, la corona del alma animal, elige los atributos emotivos dirigidos al yo como fuerza motivadora predominante, mientras que la corona divina elige las facultades intelectuales perceptivas enfocadas a Hashem. Entonces, como quien dice, todos tenemos libre albedrío, pero parece ser que el intelecto del alma animal normalmente dirige su intelecto hacia los atributos emotivos. Vamos a decirlo, a repetirlo. Si el intelecto de las emociones, la corona del alma animal elige los atributos emotivos dirigidos al yo, o sea, predomina de manera innata, no estoy diciendo que sea así siempre. ¿Por qué aclaro esto siempre? Porque no tendría sentido decirles esto y decirles que no hay nada que hacer. Ya, se puede trabajar, obviamente, se puede trabajar, pero normalmente el Keter o esta capacidad de elección elige los atributos dirigidos al yo como fuerza motivadora predominante para hacer las cosas. Mientras que la corona divina, o sea, el alma divina, elige las facultades intelectuales perceptivas enfocadas hacia Hashem. En Kabbalah, a menudo, la corona toma el lugar de la sefirá de Da'at, el conocimiento, en el orden de la 10 sefirot, cosa natural, ya que es un reflejo de la otra. Bien. Bueno, ya me pasé un poco de tiempo, voy a hacer otra cosa. De todas maneras, si tienen alguna otra pregunta, me pueden escribir a mi WhatsApp personal o mandar un audio, como quieran, la pregunta, y yo les voy respondiendo a esa relación. ¿Oyeron? Muchísimas gracias bueno, por pues, que pasen buena noche allá en España y buena tarde para todos acá en Latinoamérica. Que todos sean buenas noticias para esta semana. Gracias y David. feliz semana. Igualmente para Gracias. usted y su familia. Un abrazo. Gracias. Gracias, Rab. Ahí les